¿Son las oposiciones o el sistema actual de hacerlas la mejor manera de acceder a la función pública? ¿Las que más garantizan que se acredita el mérito o la igualdad de oportunidades? ¿Las puede preparar todo el mundo? Es un debate que se ha dado muchas veces con los jueces, por ejemplo, si todo el mundo puede ser juez. El Gobierno propuso ayer un cambio para elegir a los funcionarios de los grupos superiores, o sea, abogados del Estado, diplomáticos, los inspectores de Hacienda, que ahora están tan de actualidad. Plantea un máster de 2 cursos para estos puestos, con un sistema de becas, dice, y luego un examen final. Estaremos garantizando esos 2 elementos. Máximo rigor y máxima igualdad de oportunidades. La secretaria de Estado, Clara Mapelli, hablando de igualdad de oportunidades. El sindicato CESIF responde que esto no resuelve ni la temporalidad ni el hecho de que el 60% de los funcionarios se va a jubilar en una década, según los cálculos de este sindicato. Los inspectores de Hacienda creen que esto va en contra de la objetividad, del mérito y de la capacidad. Ha habido otros intentos mucho antes por cambiar el sistema y este está en una fase muy incipiente. Es más bien un anuncio que devuelve el debate, lo que es importante, pero para abordar el fondo del asunto, que aquí es lo crucial, haría falta eso que en este país es casi un milagro, el consenso. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. El Congreso celebra esta mañana el último pleno del curso y el Gobierno no sabe todavía si tiene la mayoría suficiente para aprobar todos los decretos que van a ir. Del pleno anterior, cuando Sánchez compareció por el caso Cerdán, el Gobierno interpretó que tiene el apoyo de los socios y que, por tanto, la legislatura puede continuar. Lo que ocurre es que en aquel pleno no hubo ninguna votación. Hoy sí se va a votar, hoy cambia la cosa. Para hoy, el Ejecutivo ya retiró la ley estrella, la reducción de la jornada laboral, porque faltaba el apoyo de Junts, porque no sumaba la mayoría. Aún así, hoy van otros decretos, el eléctrico, por ejemplo, en los que no se sabe qué es lo que va a pasar, en un misterio que ya es seña de esta legislatura. Emoción hasta el final. Esta madrugada, desde la gira con líderes de la izquierda de América Latina para enfrentarse a la ultraderecha, así es como la ha enfocado por lo menos en su primer día, Pedro Sánchez ha pedido tiempo, ha dicho que los avances necesitan años, no meses, y ha dejado este mensaje a los partidos progresistas. Pertenecemos a familias distintas, pero somos conscientes de que tenemos que tener una mirada larga y una mirada mucho más amplia de la política. Ser conscientes de que tenemos que unirnos, que tenemos un desafío por delante, que no son solamente esos avances que tenemos que seguir conquistando, sino también frenando a la ultraderecha. Por eso, a mí me gusta de uno de los lemas de la Internacional Socialista, aquello que dice: agrupémonos todos y todas. El mensaje de Sánchez en Chile apelando a la internacional. La realidad en el Congreso aquí en España es ese pleno con el decreto eléctrico que Podemos ha dicho que va a votar que no. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. De forma, Sara, que la clave va a estar en la votación, en qué votará el PP en este pleno que volverá a tomarse de alguna manera como termómetro de con qué apoyos de verdad va a acabar el curso el Gobierno. Es el examen final al que se somete el Gobierno antes de las vacaciones y va a aprobar asuntos importantes como las entregas a cuenta o la Agencia Estatal de Salud Pública, pero está en manos del PP que la imagen que quede sea la de una derrota parlamentaria. Como ustedes saben, no vamos a anunciar el voto hasta que no llegue el momento, pero muchas gracias. No quiso el PP aclarar su voto ayer, pero en el PSOE no lo dan todo por perdido. A veces lo que parece que no, luego es que sí, luego que sí, luego es que no. Con lo cual, dejemos trabajar a los grupos parlamentarios. Está el Gobierno trabajando para conseguir al menos la abstención de los de Feijóo. No se entendería, dicen en Moncloa, que durante el apagón el PP hablará de caos y que ahora se niegue a aprobar las medidas que podrían evitar otro, y que además el sector eléctrico apoya. Aún así, creen en Moncloa que el Pleno sí va a servir para demostrar que la mayoría de la investidura funciona y que los socios siguen ahí. Hoy el Ejecutivo suma un importante guiño, sobre todo al PNV, aprobando la Ley de Secretos Oficiales en el Consejo de Ministros. Mañana le podremos preguntar por eso al presidente del PNV, Aitor Esteban, que estará en este estudio en Hoy por Hoy a partir de las 9 de la mañana. Sara, gracias. Hasta luego. Sobre ese pleno planearán evidentemente los 2 grandes asuntos que han marcado la crónica de estos días, el caso Montoro y el caso Cerdán. Justo cuando el Supremo va a estudiar hoy mismo el recurso de Cerdán que pide que le dejen en libertad. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. Ayer, Campos, el juez del caso Koldo retiró el pasaporte a la expresidenta de Adif y al exdirector de Carreteras, y hoy sabremos, o por lo menos el Supremo va a estudiar, qué es lo que pasa con quien fue secretario de Organización de los Socialistas. Sí, los abogados de Santos Cerdán piden hoy a la Sala de Apelaciones la libertad para su defendido en prisión desde hace 22 días por riesgo de alteración o destrucción de pruebas. Preguntan
¿Qué pruebas busca la acusación si el juzgado ni siquiera ha registrado su domicilio o su despacho en todo este tiempo y se le permite recibir visitas en prisión, con lo que podría influir en testigos o imputados para que cambien su testimonio, que es la otra posibilidad para mantenerle en prisión dentro de esa posible alteración de pruebas? Creen que en realidad le mantienen en la cárcel para ablandarle y que confiese un delito que, según aseguran, no ha cometido. Por su parte, Anticorrupción se opondrá a su salida de prisión. Sostiene que Santos Cerdán tiene capacidad de influir en los aún desconocidos pagadores de los amaños. El fiscal destaca el papel capital del exsecretario de Organización en lo que denomina un sistema de corrupción a gran escala que penetró en las entrañas del Ministerio de Transportes. Ayer comparecieron la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, y el exdirector de Carreteras, Javier Herrero. Negaron el cobro de comisiones y la existencia de trama alguna. Quedaron en libertad con cautelares. Campos, hasta luego. Hasta ahora. Del caso Montoro, hoy tenemos algunas cosas. Por ejemplo, a Rodrigo Rato, que ha hablado con ABC y les ha dejado este titular. Dice: lo que hizo Montoro conmigo roza el delito. Pero es que luego hay, al final de la información, este párrafo con declaraciones textuales de Rato que es gloria bendita. Dice: ese era el gobierno que teníamos. Se refiere al gobierno de Rajoy. Con el PSOE no me ha pasado nada. Dice Rodrigo Rato: he tenido varios ministros socialistas siendo yo contribuyente y nunca me ha pasado nada. Y luego el mensaje que dio ayer la dirección del PP, la portavoz Esther Muñoz. Bueno, yo creo que estamos en una primera fase y que quien tiene que dar explicaciones, sobre todo en sede judicial, cuando se le llame, es el señor Montoro. ¿Cómo lo calificaría? Como preocupante, evidentemente. Soy una ciudadana más. Y cuando leo los periódicos que salen posibles casos de corrupción, claro que me preocupo. En mi partido ha podido haber compañeros que han usado al partido y al gobierno para enriquecerse. Y eso, a los primeros a los que nos afecta, es a la gente honrada. El PP trata de poner toda la distancia que pueda con Montoro y con la gente que trabajó con Montoro. Y ahí aparece el nombre de Alberto Nadal, que fue estrecho colaborador del exministro y que en Génova van a mantener en el puesto para el que le acaban de nombrar, vicesecretario de la nueva dirección. José Coello. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. La estrategia del PP de desvincularse por completo de la era Montoro para no verse salpicado por este caso no termina de cerrarse por la figura de Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos entre 2016 y 2018 y colaborador del exministro de Hacienda. Su nombramiento como vicesecretario de Economía por parte de Feijóo hace unas semanas provoca que la ruptura entre la dirección actual con la figura de Montoro no sea definitiva. En Génova defienden que Alberto Nadal no está imputado ni implicado en este caso, de ahí su nombramiento, argumento que el propio Feijóo defendía el domingo en una entrevista con La Voz de Galicia. Si tuviese alguna persona sospechoso de algo, y que la explicación que me da no me convence, dejaría de trabajar con él. Pero a la persona a la que usted se refiere es que ni estaba ni tenía ninguna responsabilidad. Con la cúpula del partido sin cambiar de planes y contando con Alberto Nadal para su incorporación en septiembre, a pesar del riesgo que supone para Génova en su hoja de ruta, que pasa por romper definitivamente con la etapa de Montoro. Habrá hoy tanto interés en saber qué pasa dentro del Pleno del Congreso como en escuchar lo que dicen fuera, en el patio, en los pasillos, sea sobre el caso Montoro, sobre el caso Cerdán, y todo eso, como les decía, con Sánchez fuera, retomando su agenda internacional, con un viaje en el que ayer quiso darle todo el simbolismo a la foto que compartió con los presidentes, todos de izquierda, de Brasil, de Colombia, de Chile y de Uruguay. Y nos toca hacerlo solos, porque cada vez es más evidente que hay una derecha tradicional, con las que hasta hace no tanto tiempo compartíamos consensos básicos, que ha desertado de esa labor histórica y que ha sucumbido al discurso y al marco impuesto por la ultraderecha. Que acá no basta con apuntar a quien piensa distinto y decir esta persona o esta idea es una amenaza. Tenemos que ser capaces de proponer una alternativa. O caminho para a conquista da democracia e da liberdade foi longo. Un camino largo, decía Lula, el de la consolidación de la democracia y la libertad. La idea, en todo caso, fue presentar la unidad de la izquierda a ambos lados del Atlántico como una necesidad no solo por el auge de la extrema derecha en el mundo, sino ante la connivencia que ellos atribuyen a la derecha, a los conservadores convencionales, para aliarse con las opciones más ultras. Enviado especial a Chile, Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es lo que lamentó Pedro Sánchez durante su intervención, el no poder contar con la derecha que representa en España el PP para combatir el avance de esa ola ultra. Lo que buscan los 5 países que se reunieron ayer aquí en Santiago de Chile es crear una alianza internacional para plantear propuestas y medidas concretas en esa dirección. Del encuentro apenas salieron unas ideas generales, pero para los presidentes impulsores el hecho de que esta entente cuaje ya es un paso importante, porque si la coalición del odio, como la llamó Sánchez, actúa por todo el mundo de forma coordinada, la respuesta también debe serlo. Hubo cierta autocrítica en los discursos. Boric o el uruguayo Yamandu Orsi reconocieron abiertamente que desde la izquierda no se está haciendo lo suficiente para ofrecer una alternativa y que no basta con señalar al que piensa diferente como una amenaza. Por ahora son 5 los gobiernos que conforman esa coalición, pero otros como Reino Unido, Canadá o Dinamarca han comunicado su intención de adherirse a una plataforma que celebrará el año que viene en Madrid su próxima reunión de alto nivel. Y algo más de la política, las explicaciones que dio ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de haber pasado un fin de semana en un chalet valorado en más de 4 millones de euros, que es propiedad de la comunidad, después de que ella haya criticado y mucho las vacaciones que Pedro Sánchez o que miembros del gobierno pasan en dependencias que son del Estado. Y si voy a unas instalaciones públicas, malo. Si vivo con mi pareja, malo. Si me pago un hotel con mi propio dinero para gestionar la pandemia, malo. Porque quieren acabar conmigo en lo personal. ¿Qué me van a equiparar? Los 4 palacios durante 7 años. Todos los gastos de 15 ministros que viven en instalaciones públicas, ¿me lo van a equiparar con 2 días con mi tupper de mi casa? Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán. Bueno, de la información del tiempo, hoy la noticia va a ser la subida de las temperaturas, aunque Luismi es una subida transitoria. Así es, José Luis, porque hoy va a hacer más calor que ayer, pero de forma efímera. Mañana mismo esa temperatura baja y más lo hará el jueves y el viernes, días de respirar mucho mejor. Pero de momento, ya decimos, sudaremos un poquito más que ayer, especialmente en el valle del Guadiana, del Guadalquivir, también el Tajo, por encima de los 35 grados. Y de momento hoy, con pocas lluvias, algunos chaparrones tendremos este mediodía más o menos en la Costa Daurada y en la de Castellón, y también nubes que irán llegando por el Cantábrico. Sin duda será mañana a partir de mediodía cuando las tormentas en el nordeste del país acabarán siendo noticia. El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes. Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico... Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras. Carglass cambia, Carglass repara. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero sin alcohol. Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. A las 8:30 vamos a intentar conectar en directo con Gaza, comunicación que no va a ser fácil, para saber desde allí sobre el terreno cuáles son los efectos de la nueva ofensiva de Israel contra el único refugio urbano que quedaba en la franja. Siguen los ataques sobre el terreno, se constata que ya no quedan, por tanto, lugares seguros para los civiles, algo que, en fin, venimos comprobando con nuestros propios ojos desde hace meses. Civiles a los que matan de hambre o a los que matan en las colas del hambre, a pesar de que 25 países, España está entre ellos, hayan pedido a Netanyahu que frene su ofensiva. Pablo Morán, hola Pablo, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Pero lo estamos viendo, lo hemos visto, Pablo, esta misma madrugada, no hay nada que frene a Netanyahu. Exacto, hoy mismo, antes del amanecer, su ejército ha atacado otro campo de refugiados en Gaza. Hay al menos 14 muertos, a los que hay que sumar las víctimas de esa incursión terrestre israelí en Deir al-Balá, la veintena de muertos por hambre en solo 24 horas, según fuentes palestinas. Muy pronto, Sastre, se van a superar los 60.000 asesinados en Gaza. Este es el contexto en el que llega esa declaración internacional a la que se ha sumado España junto a otros países, también Reino Unido, por ejemplo. The new Israeli aid system is inhumane
Su ministro de Exteriores calificaba, como hace la declaración, de inhumano el sistema de reparto de ayuda impuesto por Israel. El rey belga se ha sumado a la condena. Considera que lo que pasa en Gaza es una vergüenza para la humanidad. La condena internacional es cada vez mayor y más intensa. Ni Estados Unidos ni Alemania se han sumado a esa declaración internacional que Israel desprecia. Dice que está alejada de la realidad y que envía un mensaje equivocado a Hamás. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Entre los países que han pedido a Netanyahu que acabe con los ataques hay varios países europeos, países que también han pedido a la Comisión que tome medidas contra Israel. Es algo que Bruselas rechazó, lo contamos hace apenas unos días, después del acuerdo con Tel Aviv para aumentar el acceso de ayuda humanitaria. Pero estas negociaciones con Israel están generando suspicacias entre algunos eurodiputados porque la Comisión todavía no ha aclarado qué es lo que en realidad ha pactado con el gobierno de Netanyahu, es decir, en qué consiste el acuerdo entre Europa o los representantes de Europa y el gobierno de Israel. Desde Bruselas, corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Una semana después del anuncio, la Comisión Europea sigue sin dar detalles sobre el acuerdo humanitario sellado con Tel Aviv. No hemos tenido acceso al acuerdo y es una postura contradictoria con la postura oficial de la Unión Europea de rechazar que sea la Fundación Gaza Humanitarian Foundation que gestione las ayudas. Mientras la Comisión vende este acuerdo como un éxito, hoy conocemos que al menos 115 palestinos han sido asesinados por fuerzas israelíes en Gaza. Hannah Halul, eurodiputada socialista y vicepresidenta del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, denuncia en conversación con la SER la opacidad del acuerdo anunciado por Kaja Kallas, que sigue sin dar explicaciones sobre si ese acuerdo contempla un compromiso para que Israel permita una cifra diaria mínima de camiones que entren en la franja. Y yo creo que tiene que criticarse la inacción de la Unión Europea y de la alta representante también. Y sobre todo porque, oye, si es un acuerdo tan bueno, ¿por qué no se nos presenta? ¿Por qué no lo conocemos? ¿Por qué no se hace público? Y a pesar de la falta de detalles, la alta representante asegura que va a vigilar cada 2 semanas el cumplimiento de un acuerdo cuyo contenido sigue sin ser público. Las 8:16. Buenas. Recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por el Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La lubina salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 60.926, serie 50. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hoy por hoy, José Luis Sastre. Va a ser una de las imágenes del día. La audiencia de Granada ha rechazado la petición de Juana Rivas de suspender la entrega de su hijo menor a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, y ha confirmado que el niño de 11 años tiene que regresar con su padre, que tiene la custodia y que tiene que ocurrir hoy, este mismo martes. El Constitucional ha convocado una sesión de urgencia para decidir si admite a trámite la petición que ha hecho Juana Rivas para que se suspenda la entrega de su hijo menor, que tiene 11 años. Ayer habló de eso, en Hora 25, le preguntaba a Pablo Tallón, la ministra Sira Rego. Bueno, a nosotros nos sorprende, a mí me sorprende bastante que el niño no haya sido escuchado en ninguna instancia, yo debo decirlo. Me sorprende muchísimo. Por eso, dedicarle esta mirada en todo momento a la necesidad de que los niños y niñas de nuestro país, además tenemos un marco legislativo que así lo indica, sean escuchados, que es un poco lo que han pedido tanto Gabriel, que es mayor de edad, como Daniel. Y al cierre vamos a ir a Estados Unidos. Donald Trump ha anunciado que va a desclasificar los casi 240.000 documentos del FBI sobre Martin Luther King, a pesar de que tiene la oposición de la familia. El anuncio llega en todo caso en plena polémica por la negativa de Trump de publicar los papeles del caso Epstein, así que calcula la oposición, dice la oposición, que esto es otra maniobra de Trump para distraer a la opinión pública. Washington, Sara Canals. Son más de 200.000 documentos que incluyen notas sobre la investigación, interacciones con servicios de inteligencia extranjeros
mensajeros o testimonios relacionados con su asesino. Se desvelan, eso sí, sin el consentimiento de la familia, ante la posibilidad de que puedan dañar su reputación. Sobre todo por posibles detalles sobre su vida privada, como podrían ser infidelidades. De hecho, en un comunicado, los King han rogado que dichos archivos se publiquen con empatía, moderación y respeto. Una desclasificación que, junto a la del asesinato de JFK, el presidente Trump ordenó a los pocos días de tomar posesión. Este era el momento en el que firmaba el decreto, exhibiéndose como el presidente de la transparencia, pero muchos interpretan este anuncio como otra táctica de distracción en plena polémica por el caso Epstein, con sus seguidores reclamando los papeles sobre el pedófilo y exigiendo más que nunca que sea transparente. En 10 minutos el abierto que compartimos con Mariola Urrea, Nacho Corredor y Carlos Sánchez. Las 8:20, las 7:20 en Canarias.